Mi corazón se aceleró al entregarles a mis padres mi carta de aceptación universitaria. La anticipación bullía en mi interior, pero su frío rechazo me golpeó como un golpe físico que sofocó el destello de esperanza que se había encendido en mi pecho. Tu hermano necesita el dinero para su negocio. Las palabras de mi madre me atravesaron como un cuchillo, dejando traición y desesperación a su paso. Soy Emily, una joven cuya vida ha sido definida por las sombras de la injusticia y el abandono. Crecí en un hogar familiar modesto. Me encontré perpetuamente eclipsada por mi hermano mayor, Alex, mientras él disfrutaba del brillo del afecto y la indulgencia de mis padres. Fui relegada a un segundo plano, una idea de último momento para ellos. Desde muy joven sufrí el aguijón de la desigualdad, obligada a pasar hambre mientras Alex se entregaba a lujosos festines, negado los simples placeres de la ropa nueva, mientras que él hacía alarde de marcas de diseñador sin ninguna preocupación. El olor de la cena flotaba en el aire. El aire jugueteaba con mis sentidos mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, con el estómago rugiendo de hambre, pero al ver a mi hermano Alex entrar tranquilamente en la habitación con una sonrisa de suficiencia, supe que cualquier esperanza de una comida satisfactoria era feudal. «Hola, Emily», saludó con indiferencia, agarrando un plato y llenándolo de comida sin siquiera mirarme 2 veces. «Hola, Alex», respondí forzando una sonrisa cortés, incluso mientras mi interior se revolvía de resentimiento mientras él se zambullía en su comida con gusto. No pude evitar sentir una punzada de envidia, un amargo sabor a injusticia que persistía en mi lengua mientras Alex se entregaba a suntuosos festines. Yo tenía que sobrevivir con las sobras y las escasas porciones. Mi hambre me roía las entrañas como una bestia implacable. Pero no era solo el hambre lo que me atormentaba día tras día. Fui testigo de los innumerables privilegios que mi hermano recibió mientras yo era relegada a un segundo plano, invisible y olvidada. No podía comprar ropa nueva. Mi armario era un mosaico de ropa usada y desgastada, mientras que Alex hacía alarde de marcas de diseñador sin ninguna preocupación. Sin embargo, a pesar de las infinitas dificultades que sufrí, me aferré a una pizca de esperanza, un frágil hilo de optimismo que susurraba un futuro mejor. Me entregué por completo a mis estudios, entregándome de cabeza a cada tarea y competencia con la desesperada esperanza de que mis esfuerzos finalmente me hicieran ganar el amor y el reconocimiento que tanto ansiaba. Pero mientras estaba sentada a la mesa de la cocina viendo a Alex devorar su comida con desenfreno, esa frágil esperanza comenzó a marchitarse y a morir. En ese momento me di cuenta de que ningún premio ni reconocimiento podría salvar el abismo que me separaba del afecto de mis padres, mamá y papá. Me aventuré a decir tímidamente, con la voz temblorosa, con incertidumbre al abordar el tema, que me había estado dando vueltas en la cabeza. Sí, Emily, respondió mi madre. Su atención ya estaba desviada a otra parte mientras se ocupaba de las tareas del hogar. Yo. Hoy gané un premio en la escuela. Dije mis palabras con una prisa vacilante. Esperaba que tal vez estuvieras orgullosa de mí. Hubo una breve pausa, un silencio profundo que se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que mi padre hablara. Su voz estaba teñida de indiferencia. «Qué bien, Emily», dijo distraídamente, sin molestarse en levantar la vista del periódico. Sentí que mi corazón se hundía como una piedra al darme cuenta de la inutilidad de mis esfuerzos. Ningún premio ni logro podría competir con el niño de oro que era mi hermano, la niña de los ojos de mis padres. Y entonces, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, el golpe final cayó como un martillo despiadado sobre mis sueños destrozados con crueldad. Con la indiferencia grabada en sus rostros, mis padres me dieron la devastadora noticia de que el dinero que tanto me costó ganar para la matrícula, la clave de mi futuro, había sido asignado cruelmente al negocio fallido de Alex. Las lágrimas brotaron de mis ojos, nublando mi visión mientras el mundo a mi alrededor parecía descontrolarse. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», dije con voz ahogada, temblorosa por la emoción, mientras luchaba por comprender la magnitud de su traición. La respuesta de mi madre fue una fría y calculada daga al corazón. «No seas egoísta, Emily», escupió sus palabras cargadas de desdén. «Tu hermano necesita este dinero más que tú, pero ¿qué pasa con mis sueños?», supliqué con una voz apenas superior a un susurro mientras busqué algo de comprensión y compasión, pero mis padres permanecieron impasibles. Sus rostros se endurecieron en máscaras de indiferencia mientras se alejaban de mí, dejándome ahogada en un mar de traición y abandono. En ese momento, mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, abandonada y olvidada, me di cuenta con una certeza profunda de que ningún premio ni logro podría llenar el vacío que yacía dentro de mí. Mi hermano, con su imprudente abandono, canalizó el dinero duramente ganado de nuestros padres a su empresa ilícita, una operación clandestina de tráfico de alcohol y marihuana ilegales.
Cada transacción alimentaba su codicia mientras explotaba descaradamente su confianza e ingenuidad, hundiendo a nuestra familia en un oscuro abismo de engaño y desesperación. La revelación de la actividad ilegal de Alex me impactó como un rayo, electrificando el aire con tensión mientras luchaba por comprender la magnitud de su transgresiones. Mi mente daba vueltas con incredulidad, las piezas del rompecabezas se encajaban al conectar los puntos que se me habían escapado por tanto tiempo. Alex, comencé. Mi voz temblaba de urgencia al confrontarlo en la tenue luz de nuestra sala. Tienes que parar antes de que sea demasiado tarde, pero mis palabras cayeron en oídos sordos, rebotando las paredes como ecos en una caverna vacía. Alex ignoró mis preocupaciones con un gesto desdeñoso de la mano. No te preocupes por mí, Emily, dijo con un tono desbordante de arrogancia mientras se recostaba en el sofá. Sé lo que hago, pero podía ver la desesperación acechando tras su bravuconería, el miedo que latía a fuego lento bajo la superficie como un volcán inactivo a punto de estallar en cualquier momento. Y a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, ese miedo se transformaba en una palpable sensación de urgencia, un temor persistente que me corroía. En mis entrañas, como un tumor canceroso, las primeras señales de problemas llegaron en forma de llamadas telefónicas nocturnas y conversaciones susurradas. Fragmentos de diálogos en voz baja que se filtraban por las paredes como susurros fantasmales en la oscuridad de la noche. Intenté ignorarlos, enterrar la cabeza en la arena y fingir que todo estaba bien, pero en el fondo sabía la verdad. El accidente de mi padre ocurrió durante un viaje rutinario a casa del trabajo. Chocó con otro vehículo en una carretera resbaladiza por la lluvia, lo que lo dejó con heridas graves. El conflicto familiar se intensificó a medida que el accidente de mi padre exigía recursos financieros, mientras que yo necesitaba dinero para la educación y las deudas del negocio de mi hermano seguían aumentando. El accidente de mi padre lo dejó postrado en cama con facturas médicas crecientes e incapacidad para trabajar. Luché por equilibrar el pago de mi educación y la ayuda financiera a mis padres. Mientras tanto, el negocio de mi hermano mayor fracasaba y constantemente pedía préstamos que nunca devolvía. El día trajo más estrés mientras discutíamos por dinero, incapaces de controlar nuestros ánimos. Nuestra familia, una vez unida, se desmoronaba bajo el peso de la presión financiera, lo que hacía que viejos rencores resurgieran y nos separaran. Y entonces, una fatídica noche, la frágil fachada de normalidad se derrumbó a nuestro alrededor, hecha añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables por la violenta fuerza de la ira de mi hermano. Comenzó inocentemente, una discusión inofensiva que se convirtió en una confrontación a medida que las demandas de Alex de más dinero se volvían cada vez más insistentes. Intenté razonar con él para hacerle ver su error, pero se mantuvo obstinadamente desafiante. Su orgullo lo cegó a la razón y luego, sin previo aviso, arremetió con los puños. Los golpes cayeron sobre nuestros padres con la fuerza de un huracán. Observé con horror cómo se desplomaban en el suelo, sus cuerpos maltratados y magullados, sus gritos de dolor resonando en las profundidades cavernosas de mi mente. «Detente, Alex», grité con la voz ronca de desesperación mientras me lanzaba para intervenir y protegerlos de la tormenta de violencia que amenazaba con engullirnos a todos, pero él no me hizo caso. Sus ojos ardían de furia mientras volvía su ira contra mí. Sus puños caían sobre mi cuerpo indefenso como un aguacero torrencial. Sentí el aguijón de cada golpe, la punzada de dolor que me atravesaba como un cuchillo, pero me negué a rendirme ante la oscuridad que amenazaba con consumirnos a todos. En ese momento, mientras yacía magullado y magullado en el frío y duro suelo, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Con manos temblorosas y una determinación nacida de la desesperación, alcancé el teléfono. Con el dedo temblando al marcar el número de ayuda, dije: «Hola, policía». Mi voz apenas era un susurro al hablar por el auricular. «Necesito su ayuda. Hermano, está lastimando a mis padres». El sonido de las sirenas llenó el aire mientras veía cómo se llevaban a mi hermano esposado. Sus protestas cayeron en oídos sordos cuando lo detuvieron. Mientras estaba en la puerta, mi corazón estaba apesadumbrado por la tristeza. Sabía que no había vuelta atrás, ni posibilidad de reparar el daño causado en los días posteriores a la ruptura familiar. Un vacío que amenazaba con tragarnos por completo. Mis padres le dieron la espalda a mi hermano. Su desilusión fue un trago amargo para todos nosotros mientras lidiábamos con las consecuencias de su traición. Pero en medio de los escombros de nuestra familia destrozada, había un rayo de esperanza, un tenue destello de luz en la oscuridad, pues en las cenizas de nuestra desolación encontré la fuerza para resurgir de las cenizas y recuperar el futuro que me habían arrebatado tan cruelmente. Y aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos y obstáculos, lo afronté con un nuevo propósito y determinación, sabiendo que finalmente había encontrado mi voz en un mundo que había ignorado mi existencia durante mucho tiempo, mientras las facturas se acumulaban y nuestra familia luchaba por llegar a fin de mes.
Miré a los ojos cansados de mi madre. Y el empeoramiento de la salud de mi padre pintaba un panorama desolador. El peso de la deuda nos oprimía, sofocando cualquier optimismo. Mi educación universitaria, una vez soñada, ahora parecía un lujo lejano que no podíamos permitirnos, pero incluso en los momentos más oscuros había un rayo de luz, un faro de esperanza que se negaba a extinguirse. Con determinación, grabado en cada línea de mi rostro, recurrí a mis abuelos en busca de ayuda, tragándome el orgullo mientras les suplicaba que me ayudaran a conseguir los fondos necesarios para salvar la vida de mi padre. Por favor, imploré con lágrimas en los ojos mientras les rogaba su apoyo. Necesitaba este tratamiento para sobrevivir. Y aunque sus rostros estaban marcados por la preocupación, mis abuelos ofrecieron su apoyo inquebrantable, prestándonos el salvavidas financiero que tan desesperadamente necesitábamos para mantenernos a flote con su ayuda y la asistencia de amigos que acudieron en nuestra ayuda en nuestro momento de necesidad. Mi padre estaba. Pude recibir la atención médica que tanto necesitaba. Y a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, observé con gran expectación cómo gradualmente recuperaba las fuerzas, que regresaban con cada día que pasaba. Pero incluso mientras la salud de mi padre mejoraba, el espectro de la deuda seguía cerniéndose sobre nuestra familia como una nube oscura que amenazaba con extinguir la llama de esperanza que ardía en nuestro interior. Así, con gran pesar y una determinación nacida de la necesidad, decidí tomar cartas en el asunto y hacer lo que fuera necesario para asegurar la educación superior que necesitaba. Trabajando incansablemente día y noche, me esforcé en trabajos esporádicos y tareas menores, ahorrando cada centavo que podía reunir con la esperanza de algún día asistir a la universidad. Y aunque el camino fue largo y arduo, lleno de obstáculos y contratiempos a cada paso, me negué a dejarme intimidar por mi determinación, inquebrantable ante la adversidad, y finalmente llegó el día. Cuando recibí mi carta de aceptación en la universidad, testimonio de mi perseverancia y determinación ante obstáculos aparentemente insuperables, con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro, supe que esta era mi oportunidad de romper el ciclo de pobreza y desesperación que había mantenido cautiva a nuestra familia durante tanto tiempo. Pero incluso mientras me preparaba para embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida, juré no olvidar nunca las luchas que habíamos soportado, los sacrificios que habíamos hecho para llegar a este punto. Así, con un corazón lleno de gratitud y la determinación de retribuir, me propuse aprovechar al máximo esta oportunidad para honrar el amor y el apoyo que me habían ayudado a superar los momentos más difíciles. Al graduarme de la universidad con honores, mi corazón se llenó de orgullo al mirar a la multitud y ver los rostros de mi familia, con los ojos brillantes de orgullo y admiración. En ese momento, supe que nuestras luchas no habían sido en vano, que nuestros sacrificios no habían servido de nada. Olvidado. Asegúrate de hacer clic en la campana para recibir notificaciones cuando suba el próximo video y no perderte nada.